La fortaleza de cuento de hadas. La Alhambra. Su inquietante ciudadela domina el horizonte de Granada. Sus grandes murallas cuentan con 37 colosales torres. Se necesitaron 150 años para construirla. Pero la Alhambra no es solo una fortaleza militar. Es también un palacio con exquisitos patios y el monumento a la ingeniería musulmana más famoso del mundo occidental. Estaba ubicada en el punto en el que la gran llanura granadina se alza hasta alcanzar las montañas de Sierra Nevada. Custodiando este cruce se encuentra la magnífica fortaleza conocida como la Alhambra. Fue diseñada a modo de declaración militar del poder de los gobernantes hacia el exterior. Sin embargo, no es solo una fortaleza. Es también una espectacular red de palacios, cada uno de ellos diferente, construidos por una sucesión de sultanes a lo largo de 150 años. Cada nuevo gobernante hace construir un nuevo palacio porque si eres gobernante tienes que construir. Estos palacios están rodeados de un exquisito conjunto de jardines, regados por estanques y fuentes, alimentados por agua fresca de las montañas y dominados por una inquietante fortaleza diseñada para intimidar. A pesar de estas hermosas bravatas, la Alhambra no es un monumento triunfalista. Fue fruto del miedo. Para sustentar a esta población, el corazón de la Alhambra está formado por jardines. Los jardines de la Alhambra son la manifestación más grande de la creación de un oasis. Antonio Malpica ha estudiado el paisaje de la Alhambra en profundidad. En su opinión, los jardines tienen un doble propósito. En ese sentido, la sensación de estar en un espacio lúdico, pero al mismo tiempo productivo, es fundamental. Los jardines de la Alhambra fueron diseñados pensando tanto en su sentido práctico como en el placer, con el fin de cultivar tanto alimentos como flores. Solo hay un problema. No existe ninguna fuente de agua corriente en la Sabica, lo que constituye un grave contratiempo para un fortín diseñado para sustentar a 5.000 personas. La fuente de agua más cercana es el río que fluye justo al norte de su emplazamiento, pero este presenta un grave inconveniente. Por supuesto, si hubiesen estado aquí en el siglo XIII, el río Darro habría tenido más o menos el mismo aspecto de hoy en día, un pequeño arroyo rumoroso que se abre paso a través de Granada. El problema básico de Mohamed es que el agua está aquí abajo y él la necesitaba allí arriba. Para hacer viable la Alhambra, sus constructores deben desviar todo un río hasta lo alto de la montaña de Mohamed. Hacer que un río fluya hasta lo alto de la Alhambra supone un enorme desafío. Pero Mohamed y sus ingenieros deben hallar la forma de hacerlo, porque, de lo contrario, no podrán transformar su nueva ciudadela en un oasis autosuficiente de jardines y cultivos. Necesita llevar litros de agua hasta los jardines que tiene en mente. Para ello, debe llenar la Alhambra de canales de riego. Una tarea de gran dificultad. En el mundo moderno, resulta fácil olvidarse de la importancia del agua en un contexto histórico, de lo difícil que era conseguirla. Así que imaginen una comunidad en lo alto de una colina con una enorme demanda de agua, que se encuentra a cientos de metros de altura de la fuente más obvia. Esto es, esta tesitura, hacen por supuesto lo más lógico e inteligente, esto es, ascender valle arriba hasta un punto en el que el agua se encuentre por encima de ellos y dejar que la energía del propio río les lleve el agua. Sin embargo, no existe ningún lago natural. El agua procedente de este embalse fluye por un canal revestido de ladrillos conocido como acequia por los musulmanes. Este canal abastece en última instancia la Alhambra. Pero desviar el río Darro es solo el comienzo de un colosal proyecto. Los obreros del canal todavía deberán superar un gran obstáculo. La conduce por la orilla derecha. El embalse se encuentra en un valle situado entre tres colinas. Así que para llegar hasta la Alhambra, los ingenieros de Mohamed deben construir un canal de 6 kilómetros de longitud que sortee las colinas que se encuentran por encima de la fortaleza.
Este canal debe transportar el equivalente diario a 7.000 piscinas olímpicas para sustentar la creciente población de la Alhambra, algo que solo será posible si el agua fluye colina abajo con una pendiente constante. Pero ¿cómo lo lograrán con una colina en su camino? Su solución es audaz. En lugar de sortear la colina por la superficie, deciden atravesarla. Los obreros cavan un túnel de 1 metro de ancho y 2 de alto a través de la ladera en dirección a la Alhambra. La estabilidad natural del conglomerado garantiza que no exista riesgo de derrumbe. Debe de haberles llevado meses cavar un canal hasta la colina situada junto a la Alhambra, el Generalife. Pero aún persiste un gran problema que ha de resolverse. El Generalife yace en una colina completamente diferente a la Alhambra. Los ingenieros de Mohamed deben hallar el modo de transportar el agua de un lado a otro. Para llevar el agua de la colina del Generalife junto a la Alhambra hasta la propia Alhambra, los ingenieros de Mohamed deben cruzar el vacío de 15 metros que separan ambas colinas. ¿La solución? Un acueducto. Y aquí es donde el agua del río Darro llega a la Alhambra. Cruza por aquí y antiguamente solía recorrer la acequia real, que era un canal que la transportaba hasta el corazón de la Alhambra. La acequia real constituía la fuente de vida de la ciudadela. Desde ella, el agua fluía a toda la Alhambra. Proporcionaba agua corriente al pueblo y abastecía a la multitud de ornamentos acuáticos de los jardines de los sultanes. Estos jardines estaban diseñados para simbolizar el reino de Granada, del que los sultanes eran gobernantes. Los jardines tenían asimismo una función práctica. Estaban diseñados para crear un oasis en medio del calor del sol granadino. El Islam tuvo su origen en el desierto, en un entorno en el que el agua escaseaba. De ahí que la capacidad para proporcionar agua y hacer que ésta fluya es por lógica algo extremadamente deseable. De hecho, es más que deseable. Es de crucial importancia. El agua en movimiento es muy importante desde la óptica musulmana, ya que es necesaria para celebrar los ritos de ablución. Observarán que en la Alhambra el agua rara vez está completamente en calma. Incluso en los estanques el agua fluye constantemente entrando y saliendo de los mismos, algo que es muy importante en términos de pureza ritual. Así, para preservar la pureza del agua, los ingenieros de Mohamed deben crear un sistema que impida que se acumulen sedimentos en los canales. Su ingeniosa solución puede verse a lo largo y ancho de la Alhambra. Piletas poco profundas que ralentizan el flujo de agua. El agua baja a toda velocidad por el canal, transportando los materiales, y llega a una zona amplia y profunda, donde se frena de inmediato de tal modo que el cieno y la arena se depositen en el fondo. De este modo, el agua de los jardines de la Alhambra se mantendrá constantemente fresca. Este es el gran palacio de Yusuf. En el centro, el esplendor del salón de los embajadores. Todo en esta sobrecogedora estancia está diseñado para impresionar. Al igual que con los turistas actuales, la magnitud de las defensas de la Alhambra deben de haber quedado marcadas en la mente del embajador. Todo el conjunto está calculado para transmitir una sensación de invencibilidad suprema. El complejo trabajo de estucado contiene repetidas alabanzas en árabe a Alá. La más repetida es la máxima de los nazaríes, esto es, no hay más conquistador que Dios, la cual se puede ver una y otra vez. El maravilloso techo, situado a 25 metros de altura, contiene más de 8.000 piezas de cedro, pintadas para asemejarse a los 7 cielos del Islam.
La Torre de Comares es un microcosmos del universo controlado por el sultán. En cierto sentido, el sultán tiene el control del universo, lo cual es una declaración bastante osada de su parte. He aquí el principal desafío al que se enfrentaron los arquitectos de Yusuf. Tenían que intimidar a cualquier embajador que entrara en la sala con el poder y la presencia del sultán. Para crear un espacio que sobrecogiera a los visitantes con la importancia de su sultán, los arquitectos de Yusuf diseñaron una planta de 18 codos cuadrados. Dividieron la sala a lo largo de sus ejes horizontal y diagonal. Posteriormente utilizaron cuerda y lápiz para trazar 4 arcos de 90 grados de pared a pared. Trazaron una línea recta entre los extremos de estos arcos para crear un octágono que, a su vez, permitió crear un cuadrado más grande situado en diagonal con respecto al original y que marca la ubicación de las ventanas centrales de la entrada. Los triángulos equiláteros trazados desde el centro de las paredes crean estas ventanas de anchura perfectamente proporcional. Debía de ser una experiencia muy intimidante acceder al salón de los embajadores y ver al sultán colocado en la parte central, imponiéndose sobre el espacio, y detrás de él las vistas de su ciudad y de Granada, pero también de todo su territorio. Debía de ser muy imponente, todo estaba calculado para intimidar. Bajo el reinado de Mohamed V, la tradicional rivalidad entre Granada y Castilla toma un curso radicalmente distinto. Gracias a su amistad con Pedro de Castilla, la confrontación militar se transforma en una competición artística. Mohamed encarga la construcción del Palacio y el Patio de los Leones, que intenta emular y superar la belleza del Palacio sevillano de Pedro. Representa un patrón diferente de palacio, más logrado que el resto, porque tiene al mismo tiempo influencias de la arquitectura islámica y cristiana. El Patio de los Leones es para mucha gente el referente de la arquitectura nazarí y el referente de la arquitectura islámica en España. Es complejo desde un punto de vista espacial, lujoso, refinado, e integra todo esto en un exquisito espacio. He aquí la joya de la corona de la Alhambra, construida siguiendo un conjunto de rectángulos relacionados entre sí. Una vez más, los arquitectos de Mohamed utilizan de forma genial la geometría. Al observar la fachada, vemos que se utiliza la anchura de la base para formar un cuadrado, que define el siguiente nivel superior. Después, tomamos la diagonal de dicho cuadrado y la desplazamos hasta la vertical. El punto en el que el extremo de la diagonal se cruza con la vertical se convierte en el siguiente piso. A continuación hacemos exactamente lo mismo con la diagonal de este vértice. El resultado es una relación muy precisa entre la altura de un piso y la del siguiente, de acuerdo con las reglas de los griegos. Esto nos parece que está bien debido a que nuestro sentido de la belleza está definido por la influencia de la arquitectura griega. Observamos los edificios griegos y nos gustan porque los percibimos como obras hermosas. A pesar de estas influencias occidentales, el Palacio de los Leones sigue siendo un edificio eminentemente oriental. Cuando lo observamos hoy en día, no vemos cómo era en realidad. Los 4 cuadrantes que rodean la fuente central eran parterres hundidos. Los parterres estaban rodeados de los salones de las mujeres del sultán, que dominaban el jardín central. La gente que se sentaba en cojines o alfombras en los extremos del patio únicamente podía ver la parte superior de los árboles y arbustos. Estas salas contienen el tesoro más espectacular del palacio, una exquisita forma de decoración conocida como mocárabes. Es completamente único en el Islam. Es difícil explicar de dónde procede. Es incluso difícil entenderlo cuando lo observas. Es tan deslumbrante que confunde los sentidos. Tienes la sensación de que es etéreo, de que casi no está allí. Casi parece que se mueve según lo miras debido a la interacción de la luz y la sombra en estos pequeños elementos similares a estalactitas. De nuevo, son las matemáticas las que crean esta sorprendente complejidad. El patrón posee una geometría exacta que utiliza triángulos y bloques rectangulares para crear estos efectos.
La variedad de cortes del enlucido crea diferentes formas geométricas, llamadas adarajas, que se fijan a la pared del edificio mediante arcilla, listas para pintarse. El enlucido es muy complejo, no solo debido al constante juego de lo sólido y lo vacío, sino también por su color original. Eran de un rojo y un azul muy vivos, por lo que debía de ser una experiencia vibrante. Los pintores utilizaron pigmentos exóticos, entre ellos la azurita azul, extraída del lapislázuli de Afganistán, que costaba tanto como el oro. Es como si se hubiesen modificado por completo las reglas de la existencia, ya que en lo alto se encuentra esta bóveda que no puedes comprender. No es posible comprender cuáles son las dimensiones del espacio. No hay un punto fijo en el que poder centrar la mirada. Es una extraordinaria experiencia sensorial.